Saludamos en Ciudad de México a Javier Elaje, director jurídico internacional de Human Rights Foundation. Muy buena tarde, bienvenido, Javier. Gracias por la invitación, aquí con gusto, gracias por la invitación al programa. Quisiera ir a la médula constitucional para saber si es correcto decir que se está llevando a cabo un golpe de Estado o cuál es el término correcto para hacer referencia a lo que se está registrando en este momento en Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela es lo que, según la literatura experta en este tema, es un autogolpe. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un autogolpe. El golpe tradicional de Estado es una acción abrupta, ilegal, destinada a remover al jefe del Ejecutivo. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un autogolpe porque es una acción por parte del Ejecutivo con la finalidad de abolir el poder legislativo, que eso es lo que ha hecho la Corte Suprema controlada por el régimen de Nicolás Maduro. Eso es lo que ha hecho con la decisión de ayer. Ahora, con base en eso, es un movimiento estratégico por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero ¿cuál tendría que ser el movimiento que ahora se tendría que dar al interior de la OEA? Sobre todo porque Luis Almagro decía que a lo mejor hubo un error en no activar la Carta Interamericana justamente para evitar una situación como la que se está registrando en este momento. Constitucionalmente, ¿qué tendría que suceder ahora al interior de la OEA para evitar esta situación? Lo que la OEA tiene que hacer ahora es activar la cláusula democrática de la Carta Democrática Interamericana. Ya está en proceso de activación desde el año pasado. Lo que procedería ahora es que se llame una reunión urgente, que ya lo ha hecho el secretario general en función de sus facultades, según el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA. ¿Quién es el Consejo Permanente de la OEA? Es el embajador permanente que tienen los 34 Estados miembros de la OEA en Washington. Esa persona tiene que ir, reunirse y tiene que votar, el Consejo Permanente de la OEA tiene que votar si se ha producido o no una ruptura o interrupción del orden democrático en Venezuela. Si votan con 22 votos de los 34, que son 2/3, si logran votar eso, entonces inmediatamente se convoca a una asamblea extraordinaria de la OEA, donde ya vienen los cancilleres de los 34 Estados miembros de la OEA y deciden si suspenden o no al Estado en cuestión, en este caso a Venezuela, por haberse producido allí una interrupción del orden democrático. Esos son los pasos que deberían seguirse ahora en el caso de Venezuela. Ahora, cuando estamos hablando de un autogolpe, quisiera saber qué tiene que hacer la oposición, si de alguna manera llevar el proceso a una elección, a una jornada electoral, de alguna manera agravaría la situación, o qué puede hacer en este momento ya la oposición una vez que han suplantado sus funciones. La Asamblea Nacional, que estaba controlada, como usted dice, por la oposición democrática en Venezuela, tiene que pelear ese puesto que le queda, o sea, tiene que seguir tratar de legislar, o sea, no olvidemos que esta asamblea ya hace tiempo que no podía legislar porque el Tribunal Supremo mismo le anulaba todas las decisiones, entonces tienen que seguir tratando de hacerse cargo de su curul, porque son la representación real de la democracia, de lo que queda de democracia en Venezuela, es decir, el pueblo los eligió por mayoría dentro de Venezuela por voto popular, entonces ellos tienen que seguir cumpliendo su trabajo, pero ese trabajo se va a facilitar de alguna manera si la comunidad internacional cierra filas en condenar este autogolpe y en aplicar la Carta Democrática a Venezuela. Esa presión internacional es la que, aunada con la presión institucional de la Asamblea Nacional, con la presión del pueblo probablemente que reclame el hecho de que a sus representantes se les está quitando todo poder por un decreto mandado por el Ejecutivo, todo esto en suma tendría que llevar a la presión para que el gobierno, el régimen autoritario de Venezuela llame a unas elecciones a la brevedad posible. De la misma manera que en su momento el régimen de Pinochet llamó a elecciones ante la presión del pueblo, ante la presión de las fuerzas democráticas dentro de Venezuela y ante la presión internacional, estas acciones deberían llevar eventualmente a unas elecciones en Venezuela para que haya una transición pacífica hacia la democracia y que sea el pueblo venezolano el que decida si quiere seguir estando bajo el régimen actual o si quiere un régimen democrático. Enrique Capriles hace un momento le decía a Andrés Gil que Nicolás Maduro había elegido terminar mal, salir mal y que no había ya otra manera. ¿Es demasiado tarde para activar la Carta Democrática y buscar una salida pacífica para Nicolás Maduro o necesariamente va todo hacia una implosión social? Mire, es cierto que la
Carta Democrática Interamericana se ha aplicado tardíamente a Venezuela porque lastimosamente en las instituciones, detrás de las instituciones hay personas, y así como un banco puede surgir o caerse detrás de por la manera en que se administran personas, un país cuando tiene un buen presidente puede surgir más que cuando tiene un pésimo presidente. Lo mismo ocurre con la OEA, y la OEA tuvo por los últimos 10 años a un secretario general pésimo, desde el 2005 hasta el 2015, que fue donde más se erosionó la democracia en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, con Venezuela por supuesto siendo el caso más grave, más terrible. Entonces, esos años ya son años perdidos, lastimosamente, y como usted dice, el nivel de control que tiene el régimen autoritario de todas las instituciones de Venezuela ahora es mucho mayor que el que tenía hace 5 o 10 años. Entonces, es un poco tardía la activación. Sin embargo, nunca es tarde para salir de una dictadura. Han habido dictaduras atroces de decenas de años. La Unión Soviética duró casi 80 años y se logró salir de ella de una manera relativamente pacífica. Entonces, lo mismo, la dictadura de Pinochet duró 20 años y era una dictadura completamente cerrada y se logró salir. Entonces, esperemos que ciertas fuerzas dentro del propio régimen eventualmente le tuerzan la mano a Maduro y logren forzarlo y pedirle que permita unas elecciones democráticas conforme manda la Constitución, que ya desobedecieron el año pasado cuando tenía que llamarse revocatorio y ilegalmente lo impidieron. Hay manera de hacerle manita de puerco a Nicolás Maduro, porque finalmente cada vez que hay una convocatoria a la comunidad internacional vienen golpes como este, como un golpe de fuerza, porque cuando estaban reunidos los países miembros de la OEA en esa votación, justamente se tomó esta decisión cuando la oposición o las esposas de los líderes opositores se reúnen con personajes del escenario internacional, vienen medidas de represión contra los presos políticos. ¿Hay manera de hacer entrar en razón a Nicolás Maduro, o por el contrario les está saliendo contraproducente y cada vez se vuelve más virulenta la reacción del chavismo? Mire, esa pregunta que hace usted es excelente, y yo trabajo en HRF, estoy basado principalmente en Nueva York, ustedes están basados en Colombia. Nueva York está dentro de un país democrático con todos los defectos que tiene la democracia en Colombia y en Estados Unidos. Entonces, nosotros podemos nada más adivinar qué es lo que sería ideal. Sin embargo, hay que preguntarle a la gente de la oposición venezolana qué es lo que ellos piensan. Y en mi experiencia, todas las personas con las que uno habla dentro de la oposición venezolana, o por lo menos la gente como la gente del Partido Voluntad Popular, que es una fuerza importante dentro de la oposición venezolana y que han puesto la mayoría de los presos políticos, incluido a Leopoldo López, su líder principal, uno le pregunta a ellos y ellos tienen claridad de que la presión internacional es vital para que ellos puedan eventualmente llevar a una transición a la democracia. De lo contrario, no va a haber dicha transición, porque allá mismo ellos los reprimen con facilidad. Entonces, ellos se sienten empoderados cuando la comunidad internacional actúa. Entonces, ellos, que son los que ponen los presos políticos, que son los que ponen las personas reprimidas por el gobierno, nos piden a la gente que estamos fuera que la presión internacional por la democracia es importante. Entonces, yo creo que los jefes de Estados de toda América Latina hacen un gran favor a los demócratas en Venezuela y serán reconocidos por la historia si en este momento importante están a favor de los demócratas dentro de ese país. Finalmente, parece que estamos en un punto de no retorno en Venezuela, pero quisiera saber cuál es el papel o el poder real de la Organización de Estados Americanos, porque a pesar del informe de Luis Almagro, a pesar de su actuación, a pesar de la negociación y el diálogo que se ha dado, al final no lograron consensuar la mayoría de votos, estas 2/3 partes, y ya llegamos hasta este punto que parece de no retorno. ¿Cuál es el poder real de la OEA? ¿Todavía sirve como un instrumento de negociación en la región? Sí, el mayor poder en este caso de la OEA puede ser el lograr la suspensión del régimen de Nicolás Maduro, es decir, aislarlo de la comunidad de democracias latinoamericanas. De nuevo, esto es algo que en mi opinión y en la opinión de la organización de la Human Rights Foundation debió haber pasado ya hace un tiempo. Y lastimosamente no ocurrió. Pero el poder máximo que puede tener la comunidad internacional es la de llamar las cosas por su nombre. Y si Venezuela es una dictadura, por tanto, llamarlo dictadura y excluirlo de la comunidad de estados por ser una dictadura. Y dejar clara la puerta de que la comunidad de estados interamericana no va a descansar en apoyar a Venezuela hasta el momento
en que vuelva a ser una democracia y poner presión de todo tipo, porque la presión no es solamente que deje de venir a Washington el emisario del régimen dictatorial, no es solamente eso, sino que con ellos se activan una serie de otras presiones que incluyen a presionar a la banca pública internacional como el Banco Mundial, como el BID, como el ACAF, que son entidades de crédito internacional que muchas veces ayudan a gobiernos por ser democráticos, pero que a un gobierno dictatorial deberían quitarle ya cualquier tipo de ayuda económica. Eso le pone presión al régimen, presión fiscal al régimen, porque el régimen para sostenerse tiene que pagarle los sueldos a los militares, a los policías, a toda la gente que reprime. Entonces, el momento en que ya no haya plata para pagarle el sueldo, en ese momento el régimen no le queda otra que dejar del curul. Entonces, ese tipo de presión, el inicio de una suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos es el inicio de una serie de hechos que van a poner mayor presión internacional al régimen, ¿no? Agradecemos a Javier Elaje, director jurídico internacional de Human Rights Foundation. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, con gusto.